en un abanico. Si con la masa doliente de mi corazón herido pudiese hacer un tejido perfumado y transparente, yo lo hiciera diligente, y aunque hacerlo me matara, para que usted fabricara un abanico chinesco para echarse grato fresco o para taparse la cara. Mas como no puede ser, por más que yo lo quisiera, mas como si yo pudiera, no habría usted de querer. Me contento con poner, después de rudos esfuerzos, estos versos tan perversos en este abanico humilde, para que al menos Matilde se abanique con mis versos. Poesía de Pedro Bonifacio Palacios. Pues buenos días o tardes, dependiendo de a la hora que veamos este video. Señores padres de familia y alumnos que conforman la Escuela Secundaria Diurna número 70 Mahatma Mohandas Gandhi. Como parte de los trabajos de historia, vamos a seguir trabajando con lo que es la unidad de construcción de aprendizaje sobre la vida cotidiana en la Nueva España. Y para hablar de ello vamos a hacer este video sobre un instrumento ornamental y muy importante que se llama abanico. Y bueno, que todo el mundo lo conoce. Pues bien, la semana pasada veíamos sobre el amor en la Nueva España y habíamos dicho que quedaba pendiente y esta es la continuación que culmina con esa parte del amor, ya que el abanico tiene una participación muy importante. Pero antes de hablar de lo que es el lenguaje secreto del abanico o el lenguaje erótico que de él se deriva, vamos a hablar un poquito de la historia de este bello artefacto. Pues bien, este artefacto tiene una historia de más de 5.000 años de antigüedad. Según los datos históricos, existen fuentes donde se cree que tiene alrededor de 3.200 años anteriores a Cristo de cuando se construyó. Tiene sus antecedentes en el flabel egipcio, que es esa especie de abanico o de soplador muy grande que podemos ver en las pinturas, sobre todo de las pirámides, donde hay una persona que tiene un soplador muy grande y está abanicando al faraón, ¿sí? De esta forma. Entonces, ese es uno. No se sabe exactamente dónde se creó el abanico, pero sí hay ciertas leyendas o ciertos testimonios, ya que en todas las culturas donde hace calor existe un artefacto muy parecido que ahora conocemos con este nombre. Otro de los datos interesantes es que se cree que se construyó o se fabricó en el Oriente, sobre todo en las ciudades de China o de Japón. Y en Japón existe una leyenda donde se dice que ya existía un soplador muy parecido a este que yo tengo en las manos y generalmente se usaba para cocinar, ya que se utilizaba madera o carbón para empezar a hacer la cocción. Y entonces las personas soplaban de esta forma para alimentar el fuego. Sin embargo, cuentan que una vez un murciélago entró en la noche a una casa y se estrelló en una especie de lámpara. Y entonces las personas fueron a verlo y el murciélago estaba agitando muy fuertemente sus alas. Y entonces ellos vieron que las alas de los murciélagos eran plegables, ¿sí? Es decir, de esta forma. Sí, se podrían abrir y se podían cerrar. Y eso dio la idea para que cambiaran de este soplador plano a lo que ahora conocemos como el abanico con las hojas en forma de acordeón. Entonces, bueno, ese es un dato muy interesante. Y bueno, lo que concierne a la Nueva España, hay que recordar que nosotros manteníamos mucho contacto con la metrópoli española, es decir, con la península ibérica, y tanto mandábamos materiales, instrumentos y demás artefactos como así también nos llegaban a nosotros. Y allá existía todo un gremio de abaniqueros, es decir, una especie de sociedad donde las personas se dedicaban precisamente a la fabricación de este bello artefacto, siendo uno de los más importantes centros de elaboración la ciudad de Valencia. Y ahí se encontraba
precisamente la Real Fábrica de Abanicos. Y bueno, llegó a ser muy famosa durante el siglo XVII y parte del siglo XVIII. Y todos ellos nos llegaron a nosotros junto con las costumbres que de él se derivan. Y bueno, existieron abanicos de muchos tipos que se construyeron en esas bellas ciudades. Podríamos encontrar algunos como este, que son propiamente de papel, ¿sí? Lo cual hace que sea muy liviano, que es muy ligerito, y además el aire que sopla es bastante rápido. Y como ven, siempre van a estar decorados con alguna ilustración. En este caso, el que tengo aquí tiene un gatito. Pero recordemos que, bueno, existían los abanicos fabricados de España y en España pues son muy católicos. Entonces la mayoría de los abanicos que se fabricaban allá tenían precisamente escenas bíblicas, como este que estoy mostrando aquí. Los habría también algunos totalmente ornamentados, principalmente de flores, y algunos otros eran solamente de encaje, como este que está aquí. Entonces, pues las señoras de sociedad los utilizaban mucho y de acuerdo a la ropa que ellas estuvieran manejando, para que así combinara. Y algunos otros, como este pequeñito que está aquí, que simbolizaban una media luna. Habría otros también de corte griego o con escenas grecolatinas, ya que allá el abanico en la historia de la Grecia también es muy importante. Se dice que Eros, es decir, Cupido, entregaba el abanico a las mujeres como símbolo de feminidad y de coquetería. Y eso se puede encontrar en mucha de la cerámica pintada de la Grecia antigua. Y hay otros mucho más elaborados, como estos grandecitos que tengo yo aquí, que son chinos, y obviamente pues tienen escenas que simbolizan esta cultura, como los dragones o los ríos. Y atrás pueden tener especies de alfabetos. Bueno, aquí no sabemos realmente qué es lo que dice, porque desconocemos la escritura china. Pero pues son muy bonitos, e igual que los anteriores, también son plegables. Pero a diferencia de los otros que son hechos de tela, estos son hechos de un papel, que es un papel más resistente. Y bueno, pues son muy importantes y no solamente eran para adorno, como podemos ver en este otro, hay una especie de dinastía que va a ser de forma consuetudinaria e igual aquí tiene escritura. Entonces, bueno, son muy importantes. Y bueno, la parte de los abanicos es que muchos eran también de madera, sí de papel o de tela, y es muy importante que tengan su varillaje. Algunos otros más especializados o más detallados que se hacía precisamente por el gremio de abaniqueros eran los que tenían como adorno concha nácar o restos de marfil, y esos obviamente pues eran mucho más caros, y algunos otros eran pintados a mano. Y actualmente pues nosotros podemos encontrar en el centro estos otros que son de maderita y que son los llamados abanicos chinos. ¿Sí? Son de los más económicos que pueden existir y hay de muchos modelos y de muchos colores, ¿sí? De acuerdo al gusto. O los más tradicionales, como este que está aquí, que es totalmente de encaje. Y son tan importantes para la vida cotidiana de la nación novohispana, ya que muchos de los bailes tradicionales o de los bailes folclóricos que nosotros conocemos como bailes regionales, se utiliza el abanico como una prenda importante para bailar. Y lo podemos encontrar, sí, en todos los bailes regionales, pero a lo mejor en uno muy específico como el danzón, donde hay ciertos pasos y ciertos momentos donde se hacen muestras o malabares con el abanico. Y bueno, una vez terminada esta explicación, vamos a hablar un poquito de lo que es el lenguaje secreto del abanico.
Y bueno, pues ahora sí hemos llegado a la parte más importante del video. Entonces, señores padres de familia y alumnos, habíamos trabajado la semana pasada un video sobre el amor en la Nueva España. Hoy vamos a hacer la continuación de ese video porque estamos trabajando en nuestra unidad de construcción de aprendizaje sobre la vida cotidiana en la Nueva España. Parte de la vida cotidiana es precisamente el amor, y en el video pasado habíamos mencionado que existía una restricción muy importante sobre que los hombres y las mujeres no podían estar juntos o no podían comunicarse de forma muy abierta. Y eso es en parte cierto, ya que para las clases sociales bajas o las castas, los indígenas y los esclavos, era una realidad totalmente distinta a la realidad que vivían los españoles y los criollos. Y en este caso los españoles y criollos seguían aparentemente muy estrictamente estas normas de sociedad. Sin embargo, como en toda sociedad y como en todos los lugares, muchas de las reglas no se cumplen cabalmente y se sobreseen o se buscan sobreseer. Precisamente esta restricción se trató de solventar con la creación o la aparición de un lenguaje secreto a través del abanico, que era un instrumento ornamental que toda dama de sociedad debía utilizar. Y pues bueno, generalmente en las tertulias o en las reuniones de los criollos estaban divididos los salones entre una parte para varones y una parte para las mujeres. Sin embargo, con este pequeño instrumento podíamos decir o podíamos dar a conocer algunas situaciones. Entonces, cuando las damas en cuestión eran observadas por los caballeros, algunas veces eran de su agrado y otras veces no era así. Y entonces se podría decir lo siguiente: cuando una mujer se abanicaba muy rápidamente el rostro mirando a alguien, significaba estoy perdidamente enamorada de ti, me traes muy loca, ¿no? Pero si la dama en cuestión se abanicaba muy lentamente, es decir, con mucho desgano, significaba ni lo pienses porque me eres indiferente o soy casada. También era importante el que si una mujer mostraba su abanico totalmente abierto, quería decirle a alguien que podría acercarse. Pero si el abanico era tomado por ambas manos, como aquí se ve, significaba no, ni lo intentes, ni siquiera te acerques. Y acuérdense que en las fiestas pues siempre hay música, y entonces bueno, es donde se da el momento del contacto entre los dos géneros, femenino y masculino. Y para que una dama pudiera ser invitada a bailar, ellas hacían lo siguiente: entrecerraban un poco su abanico y lo mostraban de su lado izquierdo, y eso significaba que estaban disponibles. Si lo mostraban del lado derecho y se abanicaban, significaba que estaban muy disponibles. Si alguien les hacía un gesto y era de su agrado y se acercaban a venir a bailar con ellas y ellos lo colocaban del lado derecho en su mejilla, significaba que sí. Pero si al contrario lo colocábamos del lado izquierdo, significaba que no, que mejor se detuviera o buscara otra persona para poder bailar con ella. Cuando una mujer miraba a un caballero que era de su agrado o con el cual ya empezara a tener un romance y colocaba su abanico en la frente viéndolo, significaba estoy pensando en ti. Cuando lo colocábamos semiabierto cerca del pecho en el lado izquierdo, significaba estás en mi corazón, ¿sí? Eres mi amor verdadero. Cuando una mujer frente a un caballero dejaba caer su abanico frente a él, significaba soy totalmente tuya, te pertenezco. Pero si al contrario la dama en cuestión cerraba su abanico y lo dejaba caer, eso significaba que despreciaba a este hombre, que no le gustaba y no lo quería, y era suficiente para terminar el cortejo o la relación.
Cuando ya estabas frente al hombre en cuestión y se estaban bailando o estaban conversando y a veces uno subía el abanico a la altura de la nariz, un poquito abajo de los ojos, significaba nos están viendo, entonces tenías que alejarte un poquito porque la sociedad empezaba a cotillear, es decir, a inventar o a rumorear, y entonces acuérdense que es muy importante que las mujeres mantuvieran un estatus de doncella, ¿sí? Decían que la mujer no tenía que ser solamente buena, sino también parecerlo, porque cualquier situación pudiera poner en riesgo su honor. Y también cuando una mujer ponía su abanico totalmente abajo de su cara, significaba que podías ir a buscarla, es decir, decía, sígueme cuando me vaya. ¿Sí? Por ejemplo, también para poner una cita y poderse ver con una persona, se utilizaban las patitas del abanico, es decir, estas que están aquí. Y dependiendo de cuántas patitas se mostraran, podían ser las horas o podían ser los días. Generalmente eran los días de misa, es decir, los domingos, y nada más se mostraba la hora para que ellos pudieran verse. Y bueno, hay muchos más movimientos con el abanico que nosotros no conocemos porque quedaron en desusos, pero hay uno que es muy parecido al lector, es totalmente disponible cuando una dama se colocaba el abanico totalmente abierto en la parte de la cintura. Y era precisamente una invitación a una relación muchísimo más íntima que solamente la de un cortejo. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo es posible que conozcamos el lenguaje del abanico. Bueno, porque se supone que era secreto. Y la respuesta está precisamente en esas fábricas tan importantes de abanicos, ya que ellos, bueno, se mandaban en estuches muy bonitos, largos, totalmente decorados, y en su interior había una especie de instructivo, así como los instructivos que traen nuestros aparatos electrodomésticos al interior, que vienen plegados también. Así venían los instructivos de los abanicos y ahí se mostraban todas las formas, todas las variantes y todo lo que significaba. Y obviamente tanto las damas como los hombres tuvieron que aprender este bonito lenguaje del amor. Sin embargo, con el paso del tiempo, este lenguaje pues fue sustituido y ya no se conoce tanto en la actualidad, pero pues es bonito recordarlo. Y bueno, los hombres sí también en algún momento utilizaron un abanico muy parecido a este soplador, pero era más oscuro, más sobrio, de colores muy neutrales como el gris, el negro o el azul, ya que tenían que ser muy masculinos. Sin embargo, una de las prendas también muy importantes en aquella época era el pañuelo. Y ustedes, bueno, dirán, el pañuelo pues ya prácticamente no se utiliza. Y los existían de muchos tipos, de muchos tamaños y además bordados. Generalmente el pañuelo de los caballeros tenía que combinar con el vestido de su esposa o de su dama en común. Pero el pañuelo también tiene un lenguaje, ya que precisamente las mujeres utilizaban el lenguaje del abanico, pero los hombres muchas veces contestaban con un pañuelo. Entonces, cuando había una invitación o ella le decía, sígueme cuando me vaya, y ellos se colocaban el pañuelo en la frente, significaba que no podían hacerlo porque los estaban viendo, el lugar era muy público o no se tenía el tiempo. Si al contrario ella, como habíamos dicho, se abanicaba y le decía que podía venir a él y él se tocaba las comisuras de los labios con el pañuelo, significaba que sí, que podía ir a verla, pero que además la amaba. Y
Recuerden ustedes que la promesa de matrimonio era una promesa muy importante en la Nueva España y prácticamente cuando un hombre daba esa promesa de matrimonio ya se consideraba con la obligación de casarse con una mujer en cuestión, ya que estaba en juego el honor tanto de ella como el de él. Sin embargo, cuando un hombre entregaba su pañuelo a una mujer, era una cuestión de peso muchísimo más importante que solamente la palabra de matrimonio, ya que con esto él estaba entregando su corazón, su alma y su vida a esa dama en cuestión, ¿sí? Y es un artefacto también, un instrumento que ya ha quedado en desuso, ya no se utiliza. Si ustedes logran ver la película Pasante de Modisto, que se estrenó recientemente, podrán ver en un fragmento de esa película que el protagonista le preguntan que por qué él utiliza el pañuelo, ¿no? Y él dice, bueno, la respuesta es para nuestras damas. ¿Por qué? Porque a veces pasan situaciones que te ponen triste y entonces los caballeros, en un acto precisamente de caballerosidad, entregaban ese pañuelo para que la dama en cuestión secara sus lágrimas. Pero como les digo, entregar el pañuelo era mucho más importante que entregar un anillo o prometerse con alguien. Y pues bueno, en la siguiente entrega vamos a hablar de otra bonita tradición que se llama el joyero de Damasco, ya que nosotros en nuestra cultura occidental entregamos el anillo o la alianza matrimonial precisamente como esa unión entre las familias. Sin embargo, muchas culturas, además de entregar un pañuelo, entregan un joyero y eso tiene una importancia mucho mayor que el anillo que nosotros utilizamos en los compromisos y en las bodas. Y pues bueno, esta es una tradición muy bonita de la época novohispana. Todavía durante el Porfiriato se utilizó un poquito, sin embargo después de él, en la Revolución Mexicana, quedaron mucho en desusos. La moda fue cambiando, ya también los vestidos se modificaron, la vestimenta de los caballeros y este lenguaje quedó prácticamente en el olvido. Entonces la intención de este video es precisamente que un lenguaje tan bonito como este no se pierda y que en la medida de lo posible podamos preservarlo. Espero que les haya gustado este video sobre el lenguaje erótico del abanico, sobre el encanto de este instrumento y que algún día lo puedan practicar ustedes. Muchas gracias.